Qué bueno, bien, les saludamos en el amor de Cristo y a los que están a la distancia. Así que, amados, les invito a estar puestos sobre sus pies. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y les invito a buscar el libro del profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo 43, el verso 10. Aleluya. Libro del profeta Isaías, capítulo 43. Verso 10, cuando lo tengan me confirman con un fuerte amén, con mucho entusiasmo. Isaías capítulo 43, verso 10. ¿Lo tenemos? Amén. Veo páginas todavía por ahí pasando. Les esperamos. Aleluya. Amén. Leemos honrando al Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Y la iglesia que va para el cielo dice: amén. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Padre eterno, te rogamos, te pedimos que manifiestes tu poder a través de esta tu palabra. Que ya sea, Señor, grabada en cada uno de los corazones, corazones necesitados, sedientos, afligidos, atribulados, Señor, que ella pueda ser medicina, que pueda ser el sustento, que pueda ser, mi Dios, el pan que alimenta, que pueda ser para aquellos en la palabra que les levanta al que está caído, que les salva a aquel que está perdido, mi Dios, que restaura a aquel que ha caído, mi Dios. Te pido, Espíritu Santo, que esta iglesia, tu pueblo, pueda entender, Señor, que tu palabra, tu evangelio no se trata, Señor, de palabras, sino de poder, de la demostración a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a atesorarla en nuestros corazones, a ponerla por práctica. Y te ruego que hables a nuestros corazones. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Háblanos, Señor, confróntanos. Límpianos, transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Predico bajo el tema ¿testigos de quién? ¿Testigos de quién? Por ahí andan un grupo muy bien denominados como los testigos de Jehová, ¿verdad? ¿Y qué es un testigo? Esta palabra o este término bien utilizado en el ámbito legal, en el ámbito de lo que es los tribunales, lo que es las leyes. Un testigo es aquel que tiene la capacidad de haber estado presente en algún evento específico y que tiene a su vez una información que puede servir para cooperar o para dilucidar o aclarar lo que sucedió en aquel lugar específico, en aquel evento específico. Sin embargo, todo cristiano está llamado a ser testigo. Cristo nos comisiona a ser sus testigos. El capítulo 1 del libro de los Hechos, el verso 8, especifica y dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A dónde? En Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. No es en un área específica donde Jesús nos ha enviado y nos ha comisionado a ser testigos, pero testigos ¿de quién? Pues evidentemente testigos de Jesús, porque Él es el quien está comisionando, el quien llama, es el quien escoge y quien separa para llevar las virtudes, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. En esa dirección tenemos también que entender que un testigo es alguien que posee conocimiento
de primera mano acerca de un hecho, o alguien que puede testificar bajo la base de un reporte escuchado. Hay gente que pueden tener una experiencia específica, presencial. Hay otros que pueden haber tal vez no estado presencialmente, pero sus oídos estaban en aquel lugar, a pesar de que su vista no vio nada, pero escuchó y adquiere información del evento que pudo haber estado escuchado. Y entonces un testigo puede ser también algo que sirva de recordatorio. Fíjense que cuando nosotros nos envolvemos y tenemos una experiencia posiblemente de un evento traumático, puede ser un accidente, puede ser un evento violento, eso generalmente se graba en dos lugares, se graba en nuestra mente y se graba en nuestro corazón. Es de ahí donde podemos recordar una y otra vez el evento. Por eso hay personas que posiblemente sufrieron una crisis en su infancia, un evento traumático que les marcó y vienen viviendo y arrastrando ese evento hasta su vida adulta. Si no se ha corregido, si no se ha trabajado, si no se ha tratado, esta persona le persigue esto por el resto de su vida. Es de ahí donde entonces tenemos que saber que posiblemente podemos tratar aquel evento traumático por medio de distintas herramientas que nos provee la sociedad, como lo que es la medicina, lo es a través de los psiquiatras, psicólogos, el poder tratar eventos traumáticos en la mente pueden subsanar varias áreas. Sin embargo, en el corazón eso sigue grabado y sigue teniendo el mismo recuerdo una y otra vez. Y verdad que se nos hace difícil recordar los bonitos momentos, pero ¿por qué recordamos siempre aquellos que son malos? Sabes que estudiando esta cuestión de lo que son los traumas y los problemas y el por qué el ser humano se recuerda o tiene muy presente aquellas cosas negativas, dice la ciencia que es algo que tiene que ver con la supervivencia del hombre. Por eso se nos hace fácil, disfrutamos un buen momento, y ese momento no queda en el recuerdo, muchos de ellos se borran del recuerdo. Hay veces que una persona tiende a ser más viva en lugar de recordar las cosas bonitas y el otro, mira, ¿tú te acuerdas cuándo fue eso? Pasa mucho en las parejas. Hay uno que siempre se acuerda más que otro. Por eso a los varones se les olvidan mucho las fechas importantes. Pero las damas están muy pendientes porque son más emocionales y hacen señas y tiran señales de humo y cuanta cosa, tal vez el día de cumpleaños, de aniversario, de lo que sea, y el hombre está perdido por allá y por ahí están riéndose, esa palabra está llegando. Nosotros muy cuadrados, ¿verdad? Sin embargo, las mujeres son más detallistas y es su diseño. Pero fíjese, es algo en lo que el Señor ha provisto para que nosotros nos mantengamos vivos. Y es que Él establece y la palabra establece que en el mundo vamos a tener aflicciones. Dentro de esas aflicciones tenemos que aprender a confiar en aquel Señor que venció por encima de todas las dificultades, venció este mundo. De esa manera, la aflicción para el cristiano, de esa manera, tal vez el evento violento o traumático que podamos atravesar debe ser una oportunidad para yo volver a ver la mano de Dios obrar a mi favor. Si usted lo cree, dice amén. ¿Qué provoca el que yo sea o el que yo pueda atravesar un momento de estos difíciles? Porque yo sé que posiblemente le puedo preguntar quiénes están atravesando un momento difícil ahora en su vida y posiblemente la congregación levante la mano un 90%. En cada una de sus etapas, de sus edades, en sus generaciones o en lo que están viviendo, pues ciertamente hay cosas que se nos hacen difícil.
Ahora, ¿de quién entonces estamos siendo testigos? A pesar de que yo esté atravesando ese valle de sombra y de muerte. Y es que el testigo, como dije, tiene algo que contar. El testigo tiene una información. Dice que, de hecho, es interesante notar que la palabra testigo en hebreo proviene de una raíz que significa decir vez tras vez. O sea, tiene que decir una y otra vez, debe contar y debe estar contando. Sin embargo, hay unas cosas que caracterizan a un testigo. ¿A cuánto le gustaría ser testigos? Sí, yo allá aclarando el Señor. Sí, porque voy a entrar por ahí. ¿Sabe por qué? Porque es que si vemos las características de un testigo, es que se vuelve una amenaza para el mundo. A su vez, corre un riesgo y vive en un peligro constante. Vaya haciendo la semejanza de lo que usted conoce en la palabra concerniente a los primeros, a la iglesia primitiva, a los que hacían la voluntad de Dios, a los que predicaban el evangelio, a los que fueron testigos de Cristo y predicaban a Cristo por donde quiera, no importando la persecución que tenían en sus espaldas, que se escondían para adorar a Dios, que no importaba lo que las amenazas que tenían del emperador el romano, ellos nunca se callaron la boca, porque tuvieron a bien el saber la condición de testigo para poder compartir aquel mensaje que era necesario decir una y otra vez. Entonces el testigo se vuelve una amenaza para el mundo, porque usted cree que cuando hay una escena y hay un caso de un crimen violento, si fue a la luz pública, donde hubo personas, donde hubo testigos oculares, estas personas que presenciaron el hecho, lo primero que le da es miedo y dicen, yo no vi nada. Y llega la policía, llegan las autoridades, comienzan a investigar el caso, comienzan a investigar los hechos. Mire, me dicen que usted estuvo, yo estaba, pero yo no sé, yo no estaba, yo no vi, yo no escuché, yo no sé, ciegos, sordos y mudos. ¿Por qué? Porque piensan y entienden que su vida corre peligro al poder ir al tribunal y señalar a aquel que cometió aquellos actos delictivos. De tal razón y por tal de tal manera y por tal razón podemos entender que tenemos una sociedad que vive bajo un miedo constante y que aún sabiendo hacer lo bueno y hacer lo correcto no lo hace. La palabra me indica que eso es pecado. Yo saber hacer lo bueno, lo correcto y yo no lo hago, me considero un pecador. No, pero lo que pasa es que yo estoy guardando mi vida porque yo no quiero que me maten. Yo no quiero que maten a mi familia, porque es que ahora yo soy una amenaza para ese delincuente. Ahora yo soy una amenaza para ese que tuvo la osadía de tal vez hacer lo que hizo, y si tuvo la osadía de hacerlo, me lo puede hacer a mí también. Así que por miedo, yo mejor me quedo callado, yo no participo en ninguna rueda, yo no digo nada, yo no sé, pudo haber ocurrido el evento al lado de él, y dice, esa es la ley de la calle, lo que le llaman la ley del silencio. Y si tú no entras y convives en esa ley del silencio, usted es una amenaza para el mundo. Fíjense que la Escritura establece que los testigos de Cristo, apóstoles, los discípulos de Cristo, eran una amenaza para aquella época. ¿Por qué? Porque es que a la gente de ese tiempo, igual la de este tiempo, no le gustaba la verdad. A Jesucristo no lo crucificaron porque Él era bueno o porque Él hacía milagros o porque Él vino con un nuevo reino y vino a establecer el reino de los cielos en la tierra. A Él no lo crucificaron por eso. Es que Cristo, como siempre estuvo y está en la verdad, a la gente que vive en el mundo no le gusta que le hablen de verdades porque les ofende.
No nos gusta la verdad porque por ahí hay un refrán que dice que la verdad duele. Y cuando la verdad te duele, es porque te están exponiendo lo que necesitas y es necesario corregir en tu comportamiento. Y para eso necesitan haber testigos. ¿Testigos de quién? Testigos de conocer a aquel que me saca de las tinieblas, de donde el mundo sigue viviendo, por cuanto yo soy sacado de las tinieblas, puesto en la luz admirable del Señor. Yo puedo tener la capacidad de ver, de discernir y poder llevar el mensaje de amor de Jesucristo, que con el mismo amor que me sacó de las tinieblas, te puede sacar igualmente a ti, que con el mismo amor que se inclinó y escuchó mi ruego, mi clamor, desde el pozo de la desesperación, con ese mismo amor puede inclinar su oído, puede mirar tu condición y puede tomarte en sus manos, puede escogerte, limpiarte, sanarte, bendecirte y comisionarte como un testigo. Ahora, hay muchos que vienen, son tomados de la mano del Señor, el Señor los limpia, los bendice, los establece, los afirma, pone un cántico nuevo en su boca, pero no quieren ser testigos. No quieren hablar de las grandezas del Señor. No quieren compartir las buenas nuevas de salvación. Deciden no hacerlo. Saben que deben hacerlo, pero no desean hacerlo. No quieren hacerlo, porque tal vez pueden entender o pensar que no están preparados para eso. Quiero que sepas y entiendas que todo aquel que es llamado, que es escogido por el Señor, desde ese momento tiene la capacidad de poder hablar de las grandezas de un Dios todopoderoso. La tiene. Pero volvemos que hay algo que se entrepone entre esa verdad y la vida de esa persona que se llama miedo. Miedo porque no quiero que me desplacen. Miedo porque no quiero que me rechacen. Miedo porque yo quiero seguir cayéndole bien a la gente. Quiero seguir andando y que yo pueda estar tanto compartir con los del mundo como no compartir y compartir con los de acá también. Quiero estar en las dos aguas. Quiero tener un pensamiento ambiguo que pueda tener un mensaje que le caiga bien al que lo está haciendo mal y que también le caiga bien al que también lo hace bien. Y nos volvemos de esa manera unos testigos silentes. O sea, no hablamos, no hablas, no compartes nada de lo que se te fue encomendado, porque dice la Escritura que todo cristiano, todo aquel que profesa a Jesucristo y lo confiesa como su Señor y Salvador, tiene, no es que si quiere, no es que si puede, si cuando tenga tiempo. Marcos 16:15 establece y dice, id por todo el mundo. Ese id es una encomienda. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Nos toca a nosotros convencer a las personas que viven sin Dios. No nos toca convencerlos. Sin embargo, tenemos un mensaje para ellos. Tenemos un mensaje como hemos sido llamados y somos testigos de aquel que nos llamó. Y aquel que es testigo del que nos llamó es que vive y es que tiene experiencia teniendo unos eventos con ese que nos llamó, que nos da la capacidad de poder tener una información para compartir. Lo que pasa es que yo no sé qué yo voy a compartir, pues necesitas entonces afinar tu relación con aquel que te llamó. Porque ¿cómo yo voy a hablar de alguien que yo no conozco? Ahí hay muchos testigos muy silentes porque es que como pero es que no sé qué voy a hablarle. Sí, yo sé que el Señor es bueno. Yo sé que el Señor tiene poder. Y tal vez se vuelven repetidores de algo que escucharon, pero no como experiencia genuina y personal que han vivido directamente con el Salvador. Y siempre les he dicho y les he enseñado que el evangelio es un evangelio relacional.
O sea, yo necesito establecer una relación con Dios. Yo necesito tener comunicación con Dios, con aquel Dios que yo digo que es mi Salvador, con aquel Dios que digo que Él es el que me levanta, que es el que me sustenta, que es el que me provee, aquel Dios que me acompaña. Sí, Dios está conmigo. Sin embargo, no tiene ni la más mínima noción de que realmente eso sea una realidad en su vida, porque está tan desconectado de la realidad de Dios que lo único que dice es hacer o repetir lo que escucha, pero no lo vive. El testigo va a ser una amenaza para el mundo. Tienen algo que contar. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13 establece, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que para yo poder hablar y contar, yo necesito creer. Porque esto no es una repetición como el papagayo, ¿sabes? Esto tiene que ver, esto va una cosa agarrada, la mano de, ¿verdad? Va una mano agarrada de la otra. Yo necesito tener fe, pero no es una fe que no se mueve, porque la palabra establece que la fe sin obra es muerta. Yo tengo fe, yo creo en el Señor, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Muéstrame tus obras sin fe y yo te mostraré las obras que tengo a través de la fe. Esa era la dinámica del apóstol Santiago, diciendo, necesitas no tan solo creer, necesitas hacer también. Es una combinación de dos cosas. Porque cómo yo voy a expresar o cómo yo voy a tener únicamente una información y llevo un mensaje de Cristo, pero mi vida está totalmente incongruente a lo que yo estoy compartiendo. Tengo que decir, pero tengo que hacer. Tengo que hablar, pero tengo que vivir lo que también hablo. Porque muchas veces el comportamiento habla más alto que lo que dicen nuestras palabras. La gente siempre está mirando el comportamiento del cristiano. La gente siempre, y específicamente el mundo, el inconverso, cuando se entera que hay un compañero en el trabajo que es cristiano, tal vez un círculo, la misma familia, cuando se entera que dentro de esa familia tal vez no le sirven a Dios, hay uno que comenzó la carrera de la fe, se vuelve un blanco, porque va a estar pendiente a la más mínima. A lo mínimo que usted diga o que usted haga o que reaccione, van a salir a mocharlo. Van a salir con machete y van a salir a caerle arriba. ¡Ah! Y tú no eres cristiano. ¡Ah! Y tú se supone que porque sabes una cosa, usted quiere saber cómo debe vivir un cristiano, pregúntale del mundo. Porque ellos están bien instruidos en cómo debe vivir un cristiano sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Y lo primero que preguntan, ¿y tú no eres cristiano? Ay, ¿cómo tú sabes que yo no debo hacer esto? Entonces, si tú sabes que yo no debo hacer esto, ¿por qué tú lo haces también? No, lo que pasa es que el cristiano eres tú, yo no. Ahí son muy valientes. Ahí son valientes para gritar desde la oscuridad, desde las tinieblas. Desde su muerte le gritan al que está intentando. Porque sabe una cosa, que el que camina en el camino espacioso y ancho que lleva a la muerte, no camina solo. ¿Usted no ha notado que todo aquel que practica el pecado le gusta invitar a otro a que practique el pecado con él? ¿No se ha dado cuenta que para ellos poder ser unos infringidores de la ley de Cristo necesitan compañía? Porque no quieren, ¿quién se quiere ir a morir solo? No, lo que pasa es que solo nacimos y solo nos morimos. Pero lo que respecta al pecado y lo que van a la muerte eterna, quieren ir acompañados, no quieren estar solos. Por eso los adictos invitan a otros. Prueba
ven prueba, eterno. Esto es un viaje exquisito, pero se están muriendo, se están matando. Así igual cuando le invitan a usted a participar de alguna obra del mundo, de alguna cosa, actividad mundana, ¿por qué ustedes creen que tienen la osadía de invitarle? Hacho, vente, eso no es nada. Vente, toma, date una cacha de esto, vente, vamos a este party de juca y vamos a meterle a esto y vamos a pasarla bien. Pues pasarla bien tú. ¿Tú me ves que la estoy pasando mal? No es eso, es que necesitan compañía para ir y caminar en ese camino de muerte. Y yo tengo que preguntarme muchas veces si cuando yo estoy al frente de gente inconversa que conocen que yo les sirvo a Dios y que ellos tengan la osadía de preguntarme, vente, vamos para... Sabiendo que yo tengo que hacerme yo tengo que preocuparme porque yo le estoy dando a ellos algo que le dan la oportunidad de decir, este dice una cosa, pero está ahí, tú sabes, y puede ser fácilmente convencido. Aquel que está firme en Cristo, aquel que testifica las grandezas de Dios a través de su vida y su comportamiento, lo respetan. No, mira, cállate, mira que ahí llegó. No, respeta que ahí está el hermano, mira, ahí está fulano. Mira, tú ves relajo. Sí, porque eres íntegro. Sin embargo, Dios tiene un pueblo en el mundo para que los hombres puedan conocerle a Él a través de ese pueblo. ¿Quién es pueblo de Dios? Dios bendiga al que dijo amén. Yo soy pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios y como tal, como soy pueblo de Dios, dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9, vosotros sois linajes escogidos. Dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo necesito contar. Es necesario, es imperativo que yo cuente, que yo hable. ¿De quién? ¿De mí? ¿De mí? Muchas veces no cuentan, no dicen nada porque no quieren ser expuestos, porque quieren estar ligados y quieren participar o seguir participando tanto del mundo como de la iglesia, de las cosas de Dios. Quiero la bendición de Dios, quiero sus beneficios, quiero sus bondades, sus bonanzas, pero también quiero disfrutarme esto que me gusta, porque el pecado gusta. El pecado es llamativo y es rico. Baja bien suavecito, así bien dulcecito en la boca y usted se complace y su carne lo siente y se complace y siente placer en ello. Por eso es que eres invitado una y otra vez para estar en esa misma situación, en esa misma condición una y otra vez, porque gusta. Yo no le puedo decir a usted, hermano, lo que pasa, el pecado es bien malo, el pecado, yo no sé cómo ustedes, no, riquísimo. Pero así como baja lento y baja y usted se lo disfruta en su paladar, su fin es amargo. Es como hiel que rompe, que duele, que te trae, que te lleva a la miseria, que te lleva hasta lo último, hasta matarte. Entonces, ¿qué es lo que estoy anunciando? Si yo soy pueblo escogido por Dios, ¿qué yo estoy anunciando? ¿De quién estoy siendo testigo? ¿De quién soy testigo? Yo soy testigo de aquello de lo más que yo consumo. De eso yo soy testigo. De lo que se trate, y vuelvo y digo, tal vez usted dice, el pastor como que a veces repite las cosas. Cuando el Espíritu Santo trae a mi mente cosas, es porque es necesario, porque Él conoce las áreas en las que debemos estar trabajando. Entonces, de lo que esté lleno su conversación, de eso usted está siendo testigo. Y si usted está siendo testigo de algo, de lo que están llenas sus conversaciones, y no tiene que ver nada con el cielo, nada con el reino de los cielos, y no es que usted va a estar
de ahora en adelante va a caminar y va a estar hablando solo y a todo el que se le encuentre y va a comenzar. No, porque esto es un balance. Los extremos dañan. Los extremos son dañinos. Tanto el extremo bueno como el malo son dañinos. Esto es un balance. Pero es necesario aquel que ha conocido las verdades, que ha conocido las virtudes de Cristo. Es que es imposible que en sus conversaciones con otros el nombre de Cristo no le salga en medio de una de las conversaciones. Porque le trae a la mente, tal vez en la interacción con la otra persona siempre va posiblemente a traer un evento negativo. Y esos son llaves y puertas que el Señor te da las oportunidades para decirte, ahora tú entras, ahora preséntame, ahora habla de mí, ahora muéstrale lo que yo he hecho a través de, muéstrame. Pero si no, no te preocupes, muchachos. Seguimos y estamos pues, oramos por eso y le damos larga, no le damos importancia. ¿Sabes por qué? Porque al ser humano le encanta escuchar, pero no entiende. Por eso somos muy prontos en contestar. No estamos terminando bien la pregunta cuando estamos contestando. Por alguna razón nos dieron 2 de estas y una de estas. ¿Por qué será? Escuchamos, pero no entendemos. Y participamos y damos. Pero es necesario escuchar y entender. Yo necesito conocer a Cristo para yo poder hablar de Cristo. No, pero fíjate, yo no voy a la iglesia, pero yo sé bastante de Dios. Tal vez puedes tener información de Dios, pero de conocer a Dios necesitas relacionarte con Él todos los días. La característica de un testigo, número 1, se vuelven una amenaza para el mundo. Número 2, están alerta ante los peligros que representan su posición. Siempre están alerta porque saben que lo que cargan, que lo que llevan y que lo que tienen para compartir es valioso y que al enemigo no le gusta. Y el enemigo va a hacer todo lo que está a su alcance para que usted se calle la boca. No es eso lo primero que nos pasa cuando entramos en una prueba, en una aflicción. Se acabó el cántico. Se acabó la alabanza. Ya se me quitaron las ganas de adorar a Dios. Ya ayer o antier me levanté y yo limpio con mis alabanzas y yo me gozo y adoro a Dios en mi casa hasta que le llega un papelito por correo de una amenaza. Se acabó la alabanza. Y como Satanás tiene y conoce, sabe usar sus herramientas muy bien en contra de usted, de nosotros, él está evaluando a ver quién es el que, espérate, a este yo lo callo fácil. Lo veo muy emocionado porque el problema es que nos emocionamos. Y esto no se trata de emociones. Mejor necesitamos estar entusiasmados. Y yo les he explicado esto varias veces. Lo ve que tengo que repetir una y otra vez porque es que necesito recordarles que esto no se trata de emoción. Hoy yo estoy feliz, estoy gozoso y vamos para la iglesia y allí adoro y me como los nenes crudos por el micrófono y yo soy el más fogoso y de momento pasó algo y adiós y el hermano que estaba en el altar en la nave, alaba a Dios, aleluya. ¿Y qué pasó aquí? Son movidos más por las emociones. Y como somos tan cambiantes en las emociones, un día me levanto con deseo y el otro día no. Un día amo a Dios y al otro día quiero participar de las obras del mundo. Porque es que hoy me siento cristiano. Hoy me siento mundano. ¿Cómo? ¿Sí? Ay, hoy me gustaría darme como una cervecita así, sentarme y darme un traguito, sentarme en una barra, porque hoy yo no. ¿Y qué fue? ¿Y eso? Hay algo que tiene que morir en ti, ¿sabes?
Eso que te empuja a llevar lo contrario, a hacer lo que no es la voluntad de Dios, se tiene que morir. Tienes que llevarlo a la cruz para clavarlo allí, crucificar esos deseos carnales. Sin embargo, si yo estoy entusiasmado, si yo busco el entusiasmo, el estar entusiasmado, esa palabra se puede derivar en dos aspectos muy importantes, y es que viene de la raíz griega enteos, entusiasmado, enteos, en lo divide y teos, en dentro teos, Dios, tener a Dios por dentro. Y cuando yo tengo a Dios por dentro, se supone que yo siempre esté entusiasmado, que no sea gobernado por las emociones, sino por cuanto tengo a Dios por dentro. Entonces, no importando lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy atravesando, lo que estoy viviendo, a mí nadie me cierra la boca y yo continúo adorando a Dios. Cántico celeste en la noche vendrá, pero en el dolor, así en la aflicción, fácil es cantar cuando llega la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. ¿Quién puede cantar en el dolor? Los valientes cantan en el dolor. Los valientes no se cierran y no se callan. Aquel Pablo y Silas encadenados, manos y pies, en lo más profundo del calabozo, con las espaldas hechas canto en carne viva. Les inmovilizaron las manos, les inmovilizaron los pies, lo metieron a un lugar bien oscuro y se les olvidó taparles la boca. Y arrancaron a aquellos dos siervos del Señor a alabar, a cantar desde la oscuridad. Yo solamente no debo cantar cuando todo está claro, está soleado. También debo saber aprender a cantar cuando el día es lluvioso, cuando la tormenta se acerca. Porque eso habla de lo que eso es ser testigo. Porque fíjese, hay gente que piensa que ser testigo o dar testimonio, porque el testimonio es de aquel, sale de aquel que es y ha sido testigo, pues testifica de acuerdo a lo que él sabe y lo que tiene. Y la gente muchas veces tiende a pensar que el testimonio tiene que ver con lo que Dios hizo conmigo, ¿verdad? Definitivamente tienen una parte de razón. Sin embargo, no es toda la verdad. Pablo, Silas, todos estos hombres y mujeres de la iglesia primitiva sabían manifestar lo que era ser testigo, porque no solo lo hacían en tiempo de bonanza, sino también lo hacían en tiempo de peligro, de persecución, de hambre, de desnudez, de todo aquello que podía amenazar su integridad física y su bienestar. Ellos seguían hablando de aquella experiencia y de aquel que era y que había sido el protagonista del cambio de su vida. Por eso desde allí, desde la cárcel, sabían y podían cantar y podían alabar a Dios, y contagiaron a todos aquellos presos que estaban allí juntamente con el carcelero. Cuando sucedió aquel terremoto, ellos cantaron y tembló la tierra. ¿Y por qué habrá temblado la tierra? ¿Por qué habrá temblado? ¿Por qué? ¿Por qué tembló? La palabra me establece que la alabanza del Señor, la alabanza del pueblo trae la presencia del Señor, ¿verdad? Y dice la palabra que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Aquellos dos varones hablando, cantando, alabando, trajeron la presencia de Dios y aquel lugar tembló de tal manera que se abrieron las cárceles, se abrieron los calabozos aquellos, y aquel guardia tuvo temor por su vida porque él estaba a cargo de aquellos, pero si faltaba uno, lo mataban a él, era la regla del imperio. Y cuando él dijo, se abrió, que vio todos los calabozos abiertos, tomó su espada para
quitarse la vida. Y desde lo más profundo, desde allá, desde la oscuridad, sale una voz de vida a aquella amenaza de muerte, a decirle, hey, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y es que Dios tiene la capacidad de crear unos escenarios de terremotos, de temblor, que nos sacuden para poder llegar a tu vida. Y eso lo perdemos de vista, porque todo lo vemos totalmente negativo. Todo lo vemos con ojos de miseria, de tragedia, de crisis, y no vemos a Dios por encima de eso. No lo podemos ver. Pablo le grita una voz con vida a aquel que iba hacia la muerte. ¡Hey! Tranquilo, no te hagas daño, que aquí estamos todos, no se ha ido ni uno. Aquel hombre corrió donde Pablo y se le tiró de rodillas ante ellos y le digo, cómo yo recibo, cómo yo conozco a ese Dios que ustedes tienen. No tan solo se convirtió él, fue y se convirtió su familia. Ve lo que hace Dios en medio de los terremotos y de lo que a nosotros nos parece que es negativo, que es de crisis o tragedia. Dios sabe crear tormentas y torbellinos para poder llegar a nuestra vida cuando está en esa misma tormenta. Para una tormenta necesitas otra más grande para sacarte de donde estás. La tormenta de Dios te va a elevar y te va a sacar de donde tienes para llevarte a un lugar para que puedas entender y saber que Él es grande, que Él tiene todo poder, que Él sí puede. Dice la palabra, yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil que sea para mí? ¿Habrá algo que sea difícil? Están alerta ante los peligros que representan su posición. Número 3. Rechazados para la mayoría, apreciados por una minoría que conoce su valor. Los testigos de Cristo son rechazados para el mundo que se pierde. Por eso, por cuanto ellos no entienden, no comprenden, dice la palabra que a los naturales, las cosas que tienen que ver con el reino, les son locura, porque no las entienden, porque han de discernirse espiritualmente, pero son naturales. Por eso aquellas parejas o personas o familias que uno participa de la gracia del reino de los cielos y va y se goza, llega lleno a la casa donde los demás y trata de contar y trata de, mira, en la iglesia pasó esto y ahí viene el loco a hablar de las loqueras esas porque no entienden. Porque la palabra establece que son naturales. La palabra dice que para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Por eso nos llaman locos. Y si soy loco para Cristo, déjame loco. ¿Le han dicho loco a usted? Tú y tus loqueras. Ahí vienes tú con la locura tuya. Pues si soy loco para el Señor, déjame loco para Él. Pero cuando te dicen loco y tú no estás muy firme en la posición en la que se te designó, tú comienzas a pensar ¿será que es que yo creo que él tiene razón? Ahí te estrellaste, muchacho. A quien nosotros obedecemos, nos volvemos y nos convertimos esclavos de aquel a quien nosotros obedecemos. ¿Sí? O tú eres lo que el mundo dice que tú eres. Tú eres un fracasado. Tú no vales nada. Tú eres tierra que no produce. Tú no vas a llegar a ningún sitio. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pues tú eres esclavo de esa persona que está tomando control sobre ti. Pero la palabra me dice que yo fui libertado porque he conocido la verdad. Y la verdad que no es un hecho, es una persona que es Cristo.
Por esa verdad yo vine a ser libre y yo soy libre. Y yo soy lo que Dios dice que yo soy. No lo que dice el mundo que quiere que yo sea. No. Por eso le digo que Satanás siempre te va a llamar por tu pasado. Siempre Satanás te va a llamar por el error que cometiste. Satanás te va a llamar y te va a recortar una y otra vez lo que tú eras. Nunca habla de lo que eres ni para dónde vas. Él siempre te va a llamar por tu error, por tu pecado anterior, por tu vida pasada. Esa es la información que él tiene y esa es la que usa en contra de nosotros. Sin embargo, Dios siempre te llama por tu nombre. Dios nunca te llama diciéndote, fulano, ven porque hace 2 meses yo... No, ese no es Dios. Dios te llama por tu nombre, te saca de tu pasado, te trae el presente para bendecirte de ahí en adelante y para que seas útil en el futuro. Necesitamos ser testigos de Cristo. Necesitamos hablar las grandezas de Dios que han sido partícipes y que yo he estado inmiscuido y he estado viviendo y teniendo experiencias propias con Él para poder hablar de aquello que para mí es imposible, pero para Él, lo que el hombre dice que no se puede, Él dice que se puede. Entonces, ¿de quién das testimonio? Tu Dios es aquel a quien adoras, es aquel en quien confías, es aquel a quien obedeces. Tu Dios es aquel en quien te deleitas por encima de todas las cosas. Si vas a ser un testigo eficaz, debes vivir de tal manera que todos a tu alrededor puedan percibir claramente quién es tu Dios. Y aquí retomo lo del testimonio. Y es que la gente ha adoptado la idea de que mi testimonio es lo que yo era y comienzo a hablar de mi pasado. Por eso por ahí le encanta a la gente escuchar testimonios de otros, del ex satanista, del ex narcotraficante, del ex matón. Y todos son, no, en mi pasado yo era un duro. Y yo era lo más malo que podía haber cruzado por el mundo. Y yo era el más duro en los puntos. Y yo controlaba tal o cual barriada. Y a la gente le encanta esa información. Y, ese hombre, mira, y los siguen y los persiguen porque es que siguen más detrás de lo que ellos cuentan por encima de lo que Dios hizo y de donde Dios lo sacó. Entonces el testimonio no tiene que ver con lo que yo era antes. No tiene que ver con que yo era, con que yo hice o dejé de hacer. El testimonio tiene que ver cómo yo vivo cada día reflejando a Cristo en mi comportamiento. Ese es el testimonio. De eso debemos ser testigos de Él, el poder reflejar en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, reflejar las bondades de aquel que nos salvó. Está bien que usted pueda contar cómo Dios le rescató del cementerio y de donde lo sacó, de donde lo desenterró, y pueda contar esas experiencias. Lo que pasa es que cuando caigo en el error de hablar más de mí que de Él, entonces, ¿a quién yo le estoy dando pleitesía? No, porque yo, tacho, sí. Yo era un duro. A mí, que me miraran mal. Se deleitan en eso, hablando pero ¿por qué no hablan con la misma intensidad y entusiasmo que con el Cristo que lo salvó? No, porque le gusta esa vagabundería, le gusta. Todavía le gusta todavía le gusta sentir esa personalidad, esa vieja criatura que tenía. Le encanta que salga a relucir y pueda imponer de que ellos eran respetables, de que a ellos nadie le faltaba el respeto, de que yo era el cheche de la película. Le encanta eso. Tienes que morirte. Porque no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de lo que yo era, se trata de lo que Él hace y lo que Él hizo conmigo y lo que va a hacer conmigo.
De ahí en adelante yo comienzo a ser testigo y a testificar las grandezas de Cristo, hablando más de Él que de mí. Pero ¿cómo voy a hablar de Él si no lo conozco? ¿Cómo voy a hablar de Él si no paso tiempo con Él? ¿Cómo voy a hablar de Él si no conozco su palabra? ¿Cómo voy a hablar de Él si no oro ni 2 minutos? ¿Cómo voy a hablar de Él? ¿Cómo voy a ser testigo si no me interesa? Estoy más enredado en otras cosas porque no tengo tiempo para eso ahora. Entonces, ¿de quién estás siendo testigo? ¿De quién eres testigo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese esta comparación de Hechos 1:8 y de Hechos 8:1. Y con esto voy cerrando. En Hechos 1:8 Jesucristo les habla a los discípulos en su despedida, ya para su ascensión al cielo. Y les dice, ustedes van a recibir poder, van a recibir dunamis. El poder de Dios es como dinamita, lo van a recibir. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces pueden salir y pueden hablar y pueden hacer lo que yo les he encomendado hacer. Sin embargo, Él les dijo, sean testigos, no tan solo me van a ser testigos aquí local, en su pueblo. No, esto tiene que transcurrir y tiene que traspasarse hasta los confines de la tierra. Por eso establece y dice que sea hasta lo último de la tierra, me vas a ser testigo. Sin embargo, podemos ver en el capítulo 8 del libro de los Hechos, el verso 1, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte del joven Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Jesucristo se los dijo, me vas a ser testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Aquella persecución provocó que esta palabra se cumpliera. Porque una de dos cosas, o obedeces a la buena, a los que son llamados y son encomendados, o te van a apretar de tal manera, o van a crear una crisis, una persecución de tal manera que tú tengas que salir corriendo a poder hacer y cumplir lo que Dios te mandó a hacer de manera bonita. No decimos que Dios es nuestro Señor. Y si es mi Señor, Él hace conmigo. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Aprende a escucharte cuando cantas. Analiza las letras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Dame la forma que tú quieras porque tú eres mi alfarero. Y cuando Dios empieza a meterte las manos para darte la forma que Él quiere darte. ¡Ah! Espérate. Si Él lo quiere hacer de la buena manera y ve que pisamos y no arrancamos. Y sí, vamos a dejarlo para después. Y de momento vuelve el Espíritu Santo y te da una inyección de fe y te da un 220. Y usted se levanta y atraviesa. Y es Dios llamándote y poniéndote en el camino a decirte, vamos muchacho, arranca, que tienes que, es necesario que hagas, es necesario que hables, es necesario que cuentes, arranca. Y usted, ahora sí voy para encima, y yo voy a hacer esto y voy a hacer ladero. Y cuando pasan 2 días, en la misma posición donde estaba. Pues sabe que Dios es experto, le dije ahorita, creando escenarios para llevarnos al cumplimiento de su palabra. Y escenarios no muchas veces, la mayoría de las veces no nos gustan esos escenarios. Pero es que si no es de esa manera, no le hacemos caso y no arrancamos. Por eso, cuando Dios nos encomiende algo, heme aquí, Señor, envíame. Yo voy. ¿Qué hay que hacer? No sé cómo hacerlo. Ayúdame, enséñame a hacerlo. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame.
me ponga en la disposición y la disponibilidad de poder estar y de poder ser útil en sus manos. No simplemente decir, aquí estoy esperando que Dios me llame. Dios te llamó hace rato. Te llamó hace años. Te dio una palabra hace meses. Te dio una palabra hace años. Tal vez te dio una palabra hace décadas. ¿Y dónde estás? ¿De quién estás siendo testigo? Después, cuando yo complete el proyecto que tengo, tendré tiempo para atender el llamado de Dios. Esa fue la triste expresión de uno que procrastinó una y otra vez hasta que se encontró en su tiempo de vejez. Y en su tiempo de vejez ya no tenía fuerza, porque siempre en su juventud Dios lo llamó. Y dijo, ahora no, Señor, ahora estoy ocupado. Necesito estudiar y necesito establecer y arreglar mi camino y poder construir mi futuro. Cuando yo entonces estudie y tenga mi profesión, yo tengo tiempo y te sirvo. Y llegó y estudió y emprendió y es profesional y vuelve el Señor y lo llama. No, Señor, lo que pasa es que ahora me quiero casar y quiero tener hijos, quiero tener una familia, quiero ser un padre de familia. Y después que tenga todo eso, entonces yo voy a tener tiempo para poder hablar y ser testigo tuyo y todo lo que tú quieras hacer conmigo. Y Dios en su misericordia le provee la esposa, el esposo, le da hijos, le da el hogar, la casa, la familia, lo bendice y vuelve el Señor y vuelve y llama. Aquí no, porque ahora estoy emprendiendo un nuevo proyecto y siempre fue justificación, excusas tras excusas, hasta que llegó a la vejez. Señor, ahora no tengo fuerzas, no tengo ánimo y no me queda mucho tiempo de vida, pero quiero vivir contigo la eternidad. Que mame. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. No sé qué te ha traído aquí. No sé qué crisis y qué revolú estés atravesando en tu vida. No sé qué esté pasando, qué terremoto ha llegado a tu casa. No sé qué tormenta, qué persecución, pero algo yo sí sé. Que Dios quiere tratar contigo. Que Dios está llamando otra vez. No sé si eres testigo, si estás siendo testigo o de quién estás siendo testigos. Pero el Señor dice a través de Isaías capítulo 43, verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Para qué fuiste escogido? ¿Para qué fuiste escogido? Para que conozcas a Dios y le creas. Para eso fuimos llamados. Aquel que quiere ser testigo. Aquel que dice, yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, Jesucristo nunca, porque yo soy testigo del poder de Dios. Y por cuanto soy testigo de su poder, yo puedo hablar.
Ahora, ¿eres testigo de ese poder? Ponte de pie. ¿Eres testigo? ¿Eres testigo? ¿Testigos de quién? ¿De quién? ¿Testigos de Jehová? Hay alguien que se ha visto y le han puesto un espejo de frente con esta palabra. Yo sé que esta palabra es confrontativa, pero ¿de quién? Si usted no es testigo de Cristo, ¿de quién es testigo usted? Si no eres testigo de uno, eres testigo de alguien más. Y de quien estás entusiasmado hablando y de quien estás compartiendo lo que conoces, porque nos volvemos expertos en los temas que a nosotros nos gustan. Por eso siempre le hablo y le digo que lo que más abunda en nuestras conversaciones es lo que más tenemos en nuestro corazón. Ciertamente la palabra establece que de la abundancia del corazón. No se sorprenda si usted haciendo el análisis ahora, haciendo la introspección dentro de usted y pueda tal vez evaluar cómo ha sido, cómo ha estado caminando, evaluando las conversaciones y lo que está enredado en toda su vida, se puede encontrar con la tristeza de que realmente yo no hablo mucho de Cristo. Y tal vez no lo hablo y posiblemente si no lo hablo, pues duramente lo puedo reflejar. Porque es que lo que abunda en uno se le sale. Se le sale. El ser testigo de Cristo, el hablar de Él debe ser para nosotros como el aire que respiramos. Debemos tener y crear en nosotros esa necesidad de tenerlo como el aire que respiramos. Y cierro con esta historia que tal vez usted ha escuchado. Si la ha escuchado, vuelva a gozarse. Si no, gócese también. Iba un joven estudiante, aprendiz de un maestro sabio. Y el sabio le preguntó al joven mientras iba de camino: ¿cuánto tú deseas a Dios en tu vida? ¿Cuánto lo deseas? Aquel maestro, callado, caminó con aquel joven y llegaron a un río y se metieron al río. Y el maestro se la abalanzó encima y tomó al estudiante y lo hundió. Y lo dejó por unos segundos y el estudiante estaba debajo peleando, claro, tratando porque necesito, me está ahogando, me está matando. Cuando el estudiante sale y ¿cuánto necesitamos a Dios? Lo necesitamos tanto como el aire que estabas buscando. ¿Qué era lo más que necesitabas debajo del agua? Aire para respirar. Pues así, de esa manera, es que necesitamos tener a Cristo como el aire que respiramos. Así, con esa necesidad, es que yo necesito, si no practique, lo métase debajo del agua, no se vaya a desmayar, ¿sabe? No vaya a decir que después el pastor dijo que hiciera tal cosa. Pero vea, si usted aguanta la respiración hasta tal punto que de momento empieza a ver estrellitas. Inhala. Y viene una calma y un bienestar y dice: qué rico es respirar. Qué bien se siente respirar. Pues así debe ser Dios para nosotros.
como el aire que respiro. Si Él no está a ese nivel, que usted no lo tiene así como, yo creo que usted necesita conocer al Señor para poder experimentar esa necesidad de que Él es mi todo. Yo tengo que conocerle. Si yo no le conozco, para mí es alguien más. Ah, sí, pues, sí, a mí me han hablado, pero por cuanto no has conocido, por eso no puedes hablar. ¿Hay alguien que se quiera convertir en testigo? Sepa usted que tiene y va a tener, desde el día en que usted decide ser testigo, le van a poner un blanco en su espalda. Y usted va a ser y se va a convertir en una amenaza para el mundo. Porque a la gente que está en tinieblas no le gusta que la alumbren. Porque la luz trae y saca lo que está escondido. Y la gente que vive sin Cristo le encanta la oscuridad porque guarda y esconde su miseria, su pobreza, esconde su mala obra, su maldad ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no la trae y la expone a la luz? Porque le avergüenza. Pero esa vergüenza es algo que Dios utiliza para empujarte a su presencia, para que te arrepientas, salgas de ese lugar y comiences a vivir una vida con Cristo para la eternidad. ¿Hay alguien que desee ser testigo de Cristo? Ahora se abre la audiencia en el tribunal y su señoría llama a los testigos, a los que quieran ser testigos de Cristo. ¿Hay alguno en la sala que quiera ser testigo? A lo que las jóvenes cantan.